Bienvenidos a su casa, como los que me conocéis, que siempre digo que es la manzana del campo de Gibraltar, esta sede institucional, en un sitio tan emblemático como es Villamil, ¿no? El Parque de las Acacias, o Parque Mil, ¿no? Muy conocido por él, también tiene una importante historia también esta vivienda y los alrededores. Joaquín, buenas tardes. Fernando, comandante naval, delegado del exterior de nuestra comarca. Bueno, y muchas gracias, Paco, por estar ahí hoy con nosotros. La verdad que es un honor tenerte de vuelta por aquí, por la zona, y que estés en la comunidad. Francisco, director del Cervantes. Bueno, hoy nos trae la presentación de un libro, me pidió Alfonso ya hace unos días, muchos varios, que la posibilidad de presentar su libro aquí en Mancomunidad, y como sabéis, para mí esta casa, que es la casa de todos, está abierta, ¿no? a cualquier actividad, y sobre todo si es cultural, ¿no? Yo hoy nos ha presentado un magnífico libro, y que, bueno, que luego nos darán unos relatos, ¿no? Los copresentadores de esta tarde, ¿no? Y el autor, pues también imagino que también hablará sobre su libro, como Jesús de decir, ¿no? Yo vengo a hablar de mi libro, y nada. Te digo que muy buenas tardes y bienvenidos. Yo creo que Alfonso ya lo conocéis todo, campo gibraltareño, de la línea no sé más completo, y ha hecho un magnífico trabajo de investigación para un libro que es un libro grande, un libro para tomárselo con tranquilidad, porque tendrá muchas referencias históricas y tendrá muchas cosas interesantes que hacer. Y no quiero tener mucho más. Yo creo que es importante escuchar a los presentadores, que me acompaña también Carlos Davidaneta, que es el presidente de la Asociación Segunda de Historia del Instituto del Campo Gibraltareño, el director de nuestra revista Moraima, también el director del Colegio Pino, y bueno, y Álvaro, que también me ha dicho que también quería dedicarnos, quería hacer unas palabras a petición del autor. Pues le voy a ceder la palabra a Álvaro para que también otros miembros importantes del Instituto de Estudios del Campo Gibraltareño, todos lo son, pero no tienen más actividades. Muchas gracias. Mario, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Juan. Yo solamente quiero decir que bueno, Alfonso forma parte desde hace décadas de la sección primera del Instituto, que es la que yo actualmente presido, la de Geografía e Historia. Entonces, esta obra, aunque bueno, la he elaborado Alfonso con una enorme dedicación durante muchos años, creo que se podría decir que reside un poco en el contexto académico e intelectual del Instituto. Él siempre en las jornadas ha hecho aportaciones muy valiosas, ha publicado en Moraima numerosos artículos, y creo que es de agradecer que haya hecho esas aportaciones de enorme calidad historiográfica durante todos estos años. Y bueno, ahora lo ampliarán los presentadores, Carlos y Ángel, nos hablarán más del libro, pero desde luego es un trabajo de investigación rigurosísimo, muy amplio, con documentación novedosa, y bueno, creo que es una joya tenerlo aquí hoy y tener a Alfonso con este nivel de implicación en la sección primera del Instituto. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, a continuación, pues, siguiendo con el orden que hemos establecido, Carlos, con el de Llanera, pues creo que va a hacer una referencia, ¿no? Sobre el autor, sobre el libro. Muy bien, buenas tardes. Repito, la alegría que tenemos cada vez que nos reunimos, siempre para cosas buenas, para cosas interesantes, y esta vez es para una cosa muy buena y muy interesante, la verdad. En primer lugar, quiero decir que estoy abrumado y asombrado. A mis años ya he visto muchos libros, los he visto muchos, he tenido suerte de que fueran muy buenos. Pero este libro, en cuanto cayó en mis manos, me ha sorprendido de tal manera que no sé hasta qué punto su autor es plenamente consciente de la obra que ha conseguido. Se puede decir, es consciente de su trabajo. Y creo que su familia, me imagino que también, porque siempre las familias son sufridoras de estas hazañas. Él es consciente de la importancia de los acontecimientos y del periodo que ha glosado. Él es consciente de muchas cosas. Pero luego hablaré de unas características que tiene el libro que trascienden de lo que es simplemente un libro de historia al uso. En primer lugar diré que, como decía el gran naturalista francés
del siglo XVIII, el conde de Buffon, simplemente el genio es una gran paciencia. El genio no es una luz que entra por una vidriera gótica y nos da en la cabeza. Bueno, puede que haya algo de eso, pero el genio es hartarse de trabajar y luego seguir trabajando, y luego trabajar un poquito más y luego más todavía. Y luego se consiguen las cosas. Hay libros que son resultores. Es el clásico libro que, con todos mis respetos, cuidado, estoy hablando de libros de historia, hace un periodista y entonces consigue un título fantástico, su instinto le dice un tema que va a tener barra, coge cierta documentación y le da al libro el contenido y la agilidad justa para que sea vendible. Y luego, en el fondo, bueno, pues el libro a lo mejor se puede reducir su interés a unas cuantas cosas. En este libro, en muchas ocasiones, otros libros que he presentado, digo, bueno, es tan interesante que se lee del tirón. En este caso no es posible. No es posible porque son exactamente 814 páginas. Y se puede morir en el intento. Falta bocadillos, reanimación y todo eso. Pero si la lectura se dosifica, es sencillamente apasionante. En la historia moderna hay una diferencia muy grande con la historia de los anteriores periodos. A medida que vamos avanzando hacia la actualidad, nos encontramos un mayor número de documentos. Encontramos que son de mayor calidad, encontramos que son más variados. Claro, el pobre hombre que se dedica a la historia antigua y tiene 3 clásicos latinos y 2 griegos y tiene que apañarse con eso, pues vale. Pero ahora, afortunadamente, hay un torrente de información, de todo tipo, de grabaciones, películas, documentos sencillos que entendemos por documento, hay bibliografías de todos los tipos, hay biografías, hay libros fantásticos, por ejemplo, de cualquier actividad humana. Y muchas veces manejar esa documentación puede ser una tarea ímproba. Alfonso dice que ha tardado pues, más de una década en hacer el libro. Pero bueno, esos años habrán sido para redactarlo, pero lo conozco muy bien y sé que lleva toda la vida documentándose. Está tan preparado sobre la Segunda Guerra Mundial que yo imagino que muchas de las cosas que ha utilizado ya las tenía hace muchos años. Ha tenido que manejar inglés y francés. Ha tenido que ir a archivos de todo tipo. Ha comprado pues, centenares de obras. De la documentación, de acuerdo, ha sido capaz de saber dónde estaba, ir a dónde estaba, reproducirla, obtenerla de un modo o de otro. Bien, ¿y ahora qué hacemos con todo ese material? 20 mesas llenas de papeles. Bueno, eso hay que organizarlo, clasificar, traducir, hacer síntesis, extraer, quitar el trigo de la paja y conseguir unas piezas de puzzle que al unirlas conseguimos entender un acontecimiento histórico o una época o lo que sea. Una ventaja también que tiene la documentación es que puedes cotejar. Claro, las memorias de un tío dicen una cosa y de otro señor dicen otra. Bueno, pues igual en el término medio está el triunfo. Hay quien escribe la historia de una forma preconcebida. O sea, adaptan algunos malos historiadores la realidad a lo preestablecido, la realidad a la idea. Y es muy difícil ser objetivo. O sea, conseguir a base del trabajo la realidad o algo muy parecido a la realidad,
porque el historiador, en fin, sensato, se da cuenta de que siempre puede haber un matiz, siempre puede haber algo. Bueno, eso es dificilísimo. En este libro nos encontramos con un trabajo ingente, una formación extraordinaria, un montón de medios puestos al servicio de la historia. Y luego, lo más asombroso, es perfectamente legible. No es una sucesión de documentos. Le preguntaba en una ocasión a Alfonso, le decía, es que hay escenas que tienen un ritmo cinematográfico. Y me dice, pues sí, porque he utilizado para algunas cosas documentales y de la época y los he analizado fotograma por fotograma, localizando a cada uno de los protagonistas. Entonces, claro, nos encontramos con una cosa muy difícil. ¿Cómo se puede insistir tanto en el detalle sin que nos enganchemos en el detalle y perdamos el discurso principal? Bueno, pues esto está perfectamente conseguido. Hay un nivel de documentación tal que, un ejemplo, a un señor le dan una carta en Roma, dice cuántas horas fue el vuelo hasta llegar a Madrid, 1 hora más tarde en el Pardo, Franco, se entrega el mensaje a Franco, Franco dice, esto está aquí mañana a esta hora, el señor está, por supuesto, 1 hora antes o media hora antes, le da la respuesta, lo manda a Roma otra vez y le da una condecoración fantástica como presente a la persona que tenía que recoger aquello. En otras ocasiones vemos matices como quién estaba en la habitación, cómo eran los muebles, color de la pared, qué cuadros había, quién había sido el autor de los cuadros, y todo eso no resulta en absoluto pesado, sino que contribuye precisamente a que sea interesante. Claro, con todos esos medios, con esos mimbres, podemos hacer una obra como esta. Una obra que además es modélica por la metodología empleada, por el uso de los medios, por los criterios que se han utilizado, criterios de una madurez extraordinaria. En la concurrencia de medios que ha habido aquí, tenemos, por ejemplo, planos que no son ilustraciones al uso, que cada plano está perfectamente engranado con un aspecto del texto. Naturalmente nos llama muchísimo la atención lo relativo a la comarca y a los problemas que podía haber habido aquí. Se habla de lo que hubiera sido la evacuación de las ciudades de la bahía, si se llega a poner en marcha. Prometo que nunca se nombra la operación de conquista de Gibraltar. Se sorprende uno del pesimismo de los militares ingleses, que a pesar de todo lo que tenían acumulado, ellos sabían que podían aguantar un poco. Como todos los planes, siempre hay que contar con la realidad. Y el plan alemán de conquista de Gibraltar era magnífico, pero luego ocurre que algo se tuerce. O sea que todo siempre es complicado. Pero vemos no solamente los planes, sino todas las operaciones previas para todas las operaciones de información. Vemos cosas muy divertidas, como cuando viene Canaris, el almirante Canaris, al Hotel Cristina, y se divierte mucho porque está allí oyendo conversaciones de clientes que él piensa que pueden ser espías británicos y todo eso. O sea, es algo verdaderamente apasionante. Y luego no olvidemos tampoco que los acontecimientos, aquellos que afortunadamente no sucedieron, o sea, la entrada en la Segunda Guerra Mundial, todo tan complejo, está envuelto en un aparato de tipo diplomático inaudito, que se ha investigado papel por papel, hasta la longa que le echó Serrano Suñer al embajador español,
cosas divertidas, como son los agentes alemanes, que iban muy alemanes ellos, por ahí con unos maletines, porque claro, no podían dejar en los hoteles la documentación y tenían que ir con ella, claro. En fin, la mentalidad esa que atribuimos simplemente a la caricaturesca y que no es verdad tampoco. Los alemanes no eran tontos, ¿no? Y tantas cosas que se pueden hablar. El acontecimiento central está desgranado al milímetro, como es la entrevista de Playa, desde el tipo de tren, cómo era el tren, cómo eran los vagones y todos los que en ella participan. Y luego, lo más interesante, se habla en el libro por donde se quiera abrir, resulta engancha ese trozo, ese pedazo. Entonces, primero, hay una cosa que yo ya sabía, que la documentación que tiene nuestro amigo Alfonso, pues puede que no tenga, a nivel particular, se entiende, no de institución, que no tenga igual en España, tanto de bibliografía como documentos. Y luego, que la metodología es modélica. Para mí, es como hay que hacer una obra de historia. Para mí, en fin, yo aprendo, he aprendido con esta obra. Y luego, el libro, además, pues, aspectos nebulosos, que siempre se ha hablado de ellos, en plan reiterativo. Bueno, pues no, resulta que esto no era así. Pues se atribuía tal cosa, pero no era eso. ¿Por qué? ¿Por qué lo sabe Alfonso? Porque ha tenido todos los documentos que lo decían. Y en fin, no quiero cansarles más. Lo que quiero es que, por favor, se inoculen del mismo veneno que me ha ocurrido a mí y cometan, en fin, el error de abrir el libro y empiecen a leer y donde tengan que parar porque ya tengan hambre y cosas de esas, bueno, pues la verdad es que no se van a arrepentir. Lo que yo quiero es animar a Alfonso a que siga utilizando los medios y los conocimientos que tiene para solucionar otros problemas de la historia de España o del mundo o de lo que sea. Por eso digo, él puede que no sea consciente de todo lo que ha puesto en marcha. Y nada más, señores, si acaso hablamos luego con un café. Como siempre, quiero darle la bienvenida a mi amigo Alfonso. Hoy tenemos aquí a su madre, a su hermana, a su mujer y a sus hijos. Creo que es importante, ¿no? También en la familia, en todo para ti. Creo que es importante que volver a poner la presentación de este libro. Ángel Sáez también nos tenía una palabra que tenía preparado. Cuando tú quieras. El Peñón de Gibraltar, sus defensas y su puerto han caído ante el impulso contenible de la Wehrmacht. Las gloriosas unidades de élite de la división Großdeutschland, los alpinos del Regimiento 98 y los intrépidos zapadores de los batallones 43 y 51 han alcanzado sus últimos objetivos militares al caer la noche. La enseña española ondea de nuevo en la cumbre conocida como el Hacho, de donde fue retirada por la perfidia inglesa en los albores del siglo XVIII. Se ha consumado la ansiada unificación de la patria. Madrid, a 5 de febrero de 1941. Como saben, este manifiesto no fue publicado por la prensa española a comienzos del año 41, porque el general Franco no se había decidido a poner fecha al compromiso adquirido en Hendaya
ante Adolfo Hitler pocos meses antes. El libro que hoy presentamos aporta las claves de ese momento, de ese acontecimiento. El pragmatismo del dictador español se impuso a las presiones falangistas y al entusiasmo germanófilo que aclamaba los avances del ejército alemán por Europa. Y en consecuencia, en el plano real, en España, mientras las tapias de los cementerios se cubrían de impactos de fusilamientos y las fosas anónimas se llenaban de cadáveres de inocentes, el general Franco no se atrevió a meter a España en la Segunda Guerra Mundial. El país anduvo cambiando de una definición primero de neutralidad, después a la de no beligerancia, para retornar de nuevo, cuando las cosas se pusieron mal para alemanes e italianos, a la neutralidad en la que terminaría la guerra. No olvidemos que muy poco antes Italia había entrado en la guerra, pero no al principio, sino en el verano del año 40, 9 meses después de la invasión de Polonia, traduciendo la no beligerancia de Italia en beligerancia. Y se pensaba que ese ir cambiando también de denominación oficial del caso español iba a suponer la entrada en la guerra. Entre tanto, se cumplían las simpatías y las deudas pendientes y España se dedicaba a suministrar materiales estratégicos a Alemania, por ejemplo, con el wolframio gallego, o enviando tropas voluntarias, en este caso integrando la División Azul al frente ruso. Pero tenemos que poner el libro de Alfonso en el contexto de la investigación historiográfica sobre la época que nos interesa y nuestra zona. Miren ustedes, hace un tiempo, hace unos años, pareciera que la Segunda Guerra Mundial no se había librado en el estrecho. Si juzgamos los textos que se publicaban respecto a esta zona, nada había ocurrido aquí en aquel momento. Y es comprensible. Nada había más allá de Stalingrado o de Pearl Harbor, del horror de los campos de exterminio o del suicidio del búnker de Berlín, de las batallas de Inglaterra o de Midway, de la Blitzkrieg o de Kursk, del Afrika Korps de Rommel o de las ratas del desierto del petulante Montgomery. Porque la convulsión mundial había sido tan desgarradora, tan potente, que no quedaba espacio para los escenarios marginales, ya que los centrales lo cegaban todo. ¿Cómo íbamos a hablar de paracaidistas en Creta si tuvo lugar el desembarco de Normandía con miles de ellos? ¿Cómo iba a mencionarse los asesinatos del bosque de Katyn si se había descubierto el horror de Auschwitz? ¿Por qué íbamos a pararnos en el Emael si la maquinota había sido flanqueada y anulada? ¿Quién iba a acordarse entonces de aquella preciosa bahía en el extremo occidental del Mediterráneo, por donde pasó Hércules a cincelar una de sus columnas? Por eso, hace un tiempo no había habido Segunda Guerra Mundial en nuestra tierra. Hablar de ella solo permitía mencionar un aeródromo en el istmo sobre terrenos usurpados a la línea a partir de un hipódromo y un campo de tiro. A lo mejor se mencionaban ciertas operaciones de sabotaje italianas en el puerto de Gibraltar, algunos imprecisos bombardeos franceses o de la ley aeronáutica o de los vaivenes de la Home Fleet y de la flota del Mediterráneo. Como mucho, aquel extraño accidente del año 43, cuando murió el primer ministro polaco en el exilio, Sikorski. Y a lo mejor hurgando mucho,
dábamos con la compañía divisionaria de escaladores que a finales del año 40 el comandante general Muñoz Grandes estaba entrenando en la serranía de Ronda, posiblemente para preparar un golpe contra Gibraltar y conquistarla por el ejército español. Poco más. Es cierto que la prensa gibraltareña había sacado pecho a lo largo de la guerra mencionando, pues, por ejemplo, cuando llevaban 20 meses de guerra, las 145 noches en que fueron bombardeados principalmente por los italianos, para citar cómo su actuación había conseguido que solo hubiese 147 muertos y 85 heridos en el Peñón, y cómo algunos de aquellos bombardeos, dada la eficacia de ese sistema antiaéreo, habían caído sobre la línea, causando desgracias como la del 11 de julio del 41, con 5 muertos en la ciudad vecina. Pero fíjense, todo ello dentro de la anécdota completamente marginal. Y solo a partir del trabajo de nuestra gente, de los investigadores de la zona, de los que hemos crecido y nos hemos hecho estudiosos, historiadores en torno al Instituto de Estudios Campos Gibraltareños y en torno a esta mancomunidad de municipios, el estrecho empezó a dibujarse con perfiles nítidos como un espacio importante que pudo haber sido clave en el desarrollo de esta guerra. Por eso, yo hoy quisiera hacer dar el agradecimiento público a Alfonso Escuadra por su entusiasmo, por su enorme honradez y profesionalidad al abordar este trabajo. Agradecerle que haya sacado adelante su proyecto Objetivo Gibraltar, que igual no es el proyecto de su vida, pero es uno de los más señeros sin la menor duda. Es cierto que este libro se puso de largo hace ya un año, en febrero del 22. Estaba comenzando la invasión de Ucrania. Pero desde entonces Alfonso quería presentar su obra cumbre en el instituto, porque según dice él mismo, este es su ámbito de referencia como historiador. Por eso, un año después, hemos montado esta reunión de amigos para satisfacerlo y para pasar un buen rato hablando de historia. Al menos yo. Ustedes me tienen que aguantar porque me ha invitado el jefe. Alfonso tomó contacto con nuestro instituto precisamente en su ciudad, en La Línea. Corría 1994 y nosotros celebrábamos las terceras jornadas de historia del campo de Gibraltar en el Círculo Mercantil, en la Plaza Fariñas. Es una de las jornadas que recordamos con cariño, pero es que nosotros que somos muy apretados, y si les hablo de la séptima jornada de historia, les contaré anécdotas porque también las recordamos con mucho cariño, pero me centro en esta, en la que envenenamos a Alfonso con nuestras cosas. Él nos confiesa que allí conoció a los que han sido su referente académico íntimo. Esos que hemos conformado el ecosistema cercano, el que arropa, el que anima, el que retroalimenta al investigador, aunque él sea de los investigadores solitarios. Él dispone de una amplia, conocida por ustedes, trayectoria individual, con importantísimas aportaciones al conocimiento de nuestra tierra en los años 40, fundamentalmente, pero con resultados que trascienden enormemente el ámbito comarcal, como con el ejemplo que ahora nos ocurre. A ver, esto de investigador solitario debo matizarlo.
Él suele trabajar solo porque es un tipo enormemente disciplinado y cualquiera que esté por ahí cerca estorba. Es así. Pero es un hombre que trabaja en equipo cuando es necesario. Yo tuve el placer de dirigir un grupo de trabajo en 2006 por encargo de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para catalogar los fortines, los búnkeres del campo de Gibraltar. Y coincidí con Alfonso, formó parte de mi equipo, trabajamos duro y conseguimos poner una pica en Flandes, que es a partir de donde ha comenzado un largo proceso en el que todavía estamos, no ha culminado y le queda mucho, para promover la protección y la divulgación de los fortines, de los búnkeres como elementos patrimoniales. Y Alfonso, como decía Carlos antes, ha realizado una parte de su producción dentro del mejor equipo, el que conforman Mercedes, Rodrigo y Alfonsito, la verdadera piña familiar, ese ámbito en el que encontramos apoyo y ánimo para seguir adelante los que nos dedicamos a este oficio imparado de la investigación, la divulgación y el contar historias. Y ahí es donde adquieren la relevancia esos equipos cercanos, esas familias que son las que nos llevan adelante, a pesar de que nosotros les quitamos tiempo y después compartimos la satisfacción de estos ratos, de estos trabajos y de estos recuerdos de la gente que os queremos. En aquella jornada de la plaza de Fariña, Alfonso nos sorprendió porque era un desconocido para los que ya llevábamos un tiempo en estas cosas, con un excelente trabajo titulado Triángulos Azules, Prisioneros, Notaus. Fue una especie de carta de presentación que anunciaba ligeramente lo que venía detrás, pero que no podíamos imaginar que iba a alcanzar la cumbre que tenemos en el objetivo Gibraltar. Después vinieron otras muchas cosas que yo he preparado aquí en los 22 folios que he preparado, letra grande, pero que alguna la voy a ir saltando para que él también pueda hablar. Es el riesgo que tiene de traernos a Carlos y a mí en la presentación, yo se lo dije. No creo que tengas mucha ocasión de exponer tus cosas. Lo que quieras, aquí estamos. Entonces no voy a contar algunas de las que tenía previstas, pero sí mencionaré que, por ejemplo, pues en otra jornada, la de Castellar, la del 2002, es cuando el tío acuña el término de monolitos de hormigón. Yo desde entonces soy seguidor, fan suyo, porque dio con la clave para utilizar la figura literaria con la que le hemos calentado la cabeza a todos los que han pisado la delegación de Cádiz de Cultura desde hace un montón de años. Ya cuando llamamos allí sabemos quiénes somos, los pesados del campo de Gibraltar, empeñados en que no dejamos que nos tiren nuestro patrimonio. Hay más cosas, como por ejemplo que, como tiene que recurrir a la clave de su trabajo, que como bien ha dicho Carlos, es una documentación de archivo que no había sido manejada, y cómo se estaba escribiendo sobre la Operación Félix, cómo se estaba escribiendo sobre Hendaya, y no se estaba manejando una documentación espectacular, extraordinaria, que tiene un pequeño problema, y es que estaba escrita en alemán. Pues él va a aprender alemán y se acabó el problema. Así. El silencio dramático estaba previsto, porque yo no sé si ustedes hablarán alemán, pero yo llevo toda la vida, desde los 8 años, recibiendo clases de inglés, y a ver si me saco
el C1 de una vez. Sigo. Voy a aprender alemán porque es necesario tener una herramienta para llegar a la fuente y que nadie me la cuente. Bueno, y casi ya está, casi. Con el tiempo fuimos conformando la urdimbre de ingredientes que está redefiniendo la importancia de esta zona durante la Segunda Guerra Mundial. Y el libro de Alfonso es la más reciente e importante aportación a este panorama de conocimientos sobre el campo de Gibraltar al que nunca prestaron atención las universidades cercanas. Y es justo donde se encontró la razón de ser del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños, explotando la sede universitaria que nosotros teníamos, y la UNED era el elemento clave, y creándose este organismo que fue una gran idea por parte de nuestro querido Rafael García Valdivia, que engañó de una manera fantástica a los primeros presidentes de la Mancomunidad para conseguir que esto saliese adelante. Y todos los que han venido detrás se han seguido dejando engañar entusiastamente, como hace nuestro amigo Juan, respaldando con intensidad lo que hacemos. Cuando ellos son nombrados presidentes, nosotros vamos y le contamos de qué va esto. Y al ratito tenemos el mejor cómplice posible para que esto siga adelante. Entre todos esos ingredientes de los que les hablaba, que empieza a hacer que nuestra tierra tenga un sentido importante en los tiempos de aquella terrible guerra, adopta perfiles muy definidos y muy claros la Operación Fénix, una de sus especialidades, y que en el libro ustedes encuentran fantásticamente reflejada como si de una novela de John le Carré se tratase. Carlos les daba antes algunas pinceladas y ustedes lo van a seguir comprobando. Con eso, otra serie de cuestiones que llevamos un montón de tiempo trabajando: fortines de hormigón, búnkeres, baterías de costa, y todo eso se engarza en Objetivo Gibraltar. Aparecen en el escenario los italianos de Olterra y de los Mayari, que el propio Alfonso nos va dosificando con maestría en las páginas de nuestro Europa Sur, al que estamos suscritos para seguir sus historias de italianos, las historias de carabineros del coronel Núñez, las historias del trienio liberal de Manolo Tapia, y en los sitios que va quedando por ahí, pues Javier coloca algunas noticias. Se ha ido dibujando muy bien en estos años, y también por nuestra gente, el concepto de territorio de espías. Fantástico ese perfil, que también está reflejado en nuestra obra. Todo eso va dibujando lo que antes les decía. Tiene mucho que ver con todo esto la idea que se extiende entre el alto mando del ejército español en la primavera de 1939, cuando llegan noticias del Servicio de Inteligencia Franquista de Gibraltar de que se podía estar preparando un golpe de mano por parte de ingleses y franceses desde el Peñón contra este territorio. Se le va a dar credibilidad a la información, y llega un telegrama secreto, por supuesto, que ordena al general jefe del Ejército del Sur, que es Codellano por entonces, remitido por el generalísimo, para que se procediese con toda urgencia a disponer un dispositivo defensivo en la línea, porque podíamos ser atacados. Aquello va a dar lugar a esos fortines, a esas defensas hormigonadas de las que hemos estado hablando varias veces, y que cuando lean ustedes la obra verán que es una de las piezas importantes en las que se
basa el diseño, el operativo de Félix. ¿Por qué se llega ahí? Y ahora sí que voy terminando. ¿Por qué se llega ahí? Pues porque la operación que se había previsto inicialmente no fue posible. Carlos lo ha mencionado. Desde el jardín del Cristina, el Hotel de los Espías, se reúne un grupo experto del ejército alemán y contempla desde este lado de la bahía el peñón. Lo somete a análisis detenido durante días para ver si era posible una operación aerotransportada. Estamos en el verano del 40. Hacía muy poco que eso había funcionado en el corazón de Bélgica. Había saltado el cerrojo de Ben Emael y se había podido contornear y flanquear la Maginot. Se le había dado la vuelta a la historia conforme a lo que estaba previsto. Y se intentó trasladar aquí el mismo procedimiento, el mismo método. Allí se reúnen Canaris, el jefe de la inteligencia militar alemana, de la que Alfonso nos ha dado diferentes conferencias e informaciones interesantísimas a lo largo de estos últimos años. Allí habían expertos de artillería, expertos paracaidistas, justo de los que habían hecho la operación de Bélgica, como Witzig. Estaban quienes tenían que dar el informe sobre si Gibraltar se podía tomar con el mismo mecanismo, lanzando paracaidistas o haciendo que aviones planeadores, gracias doctor, aviones planeadores pudiesen aterrizar y no se podía. Contemplando aquello, son testigos excepcionales del bombardeo italiano de la noche del 25 al 26 de julio del 40 y comprueban la eficacia de la defensa antiaérea, como allí no había manera de aproximarse. Se cierra un capítulo de cómo se podía conquistar Gibraltar y se abre otro, el que conduce directamente a la maravilla de obra que él ha preparado. Eso es lo que se acuerda en Endaya. De ahí viene el protocolo secreto. Ahí está la clave de cómo y cuándo España iba a entrar en la Segunda Guerra Mundial. Y en su libro está la clave de por qué no ocurre. Pero yo no debo desvelarles eso, porque si no le haría un flaco servicio al libro y al autor. Alfonso, muchas gracias por eso. Alfonso, es tu turno y estamos todos deseosos de poder escucharte y me gustaría que con nuestro trabajo, ese trabajo que decías de Carlos, porque no hay nada para una zona como la nuestra y lo que es Gibraltar, para el campo de Gibraltar, que es todo, nos lo andamos toda la mañana mirando y viendo, decir que lo echamos de menos cuando nos movemos, sobre todo salimos fuera de nuestra realidad humana. Muchas gracias, presidente. Yo la verdad tengo que empezar dando agradecimiento a todo el mundo. En primer lugar, la sensibilidad del presidente, porque la primera vez que tuvo conocimiento de la obra ya me facilitó lo que hoy estamos viviendo. En segundo lugar, por supuesto, al Instituto de Estudios Campo Gibraltareño, la sección de Historia, han dramatizado perfectamente todo lo que yo pueda decir. Y vaya mi agradecimiento también, porque es un arrope importante. Por eso que también lo he dicho antes, porque este tipo de trabajo tiene grandes parcelas de trabajar en soledad. Por supuesto a los presentadores, y por supuesto a todas las personas, autoridades y amigos que nos acompañan. Porque la verdad, como también se ha apuntado aquí, este es el contexto que
que desde el punto de vista académico requería la presentación de esta obra. Yo no voy a extenderme en exceso, porque sería a veces, correría el riesgo de reiterarme lo que han dicho los presentadores, pero sí le informo de la apertura de un turno de preguntas donde todo eso de entresijos que probablemente le hayan ido surgiendo en base a las dos magníficas presentaciones que mis amigos se notan, que somos amigos, han hecho de la obra, ha podido surgir. Mientras esas preguntas se van fraguando, espero que sean difíciles, yo sí quiero comentarle un par de claves sobre la que está montada la obra. Yo le reconozco una virtud en cuanto a la metodología, que es que a veces los procesos diplomáticos tienen unas claves y la documentación diplomática y los movimientos diplomáticos y el uso diplomático y el lenguaje diplomático tiene unas posibilidades que no la tiene el lenguaje militar. Un comunicado puede decir las cosas de muchas maneras y poder ser interpretado a posteriori de muchas maneras. Por eso, no hace nada, hemos podido leer en la prensa artículos diciendo que Hendaya fue un diálogo de sordos, que no hubo acuerdo, que allí poco menos que cada uno llevó sus planteamientos y salieron disgustados. Claro que eso, aceptar ese tipo de planteamientos supone pensar que el protocolo secreto de Hendaya no existió y que los compromisos que contenían no existieron. Pero cuando uno se mete a fondo en los entresijos de la negociación de cada uno de sus puntos que ligaban a España al pacto tripartito, que era ni más ni menos que la alianza militar, y en lo que se anunciaba, se comprometía a una próxima entrada en la guerra, la cosa va siendo diferente. Entrelazar ese proceso diplomático con la documentación militar no solamente es útil para tratar este tema, sino que un proceso explica el otro. Se hacen movimientos políticos porque hay una necesidad estratégica y se adoptan decisiones militares porque hay unas negociaciones que fructifican o dejan de fructificar. Eso ayuda a eliminar parcelas que todavía plantean preguntas, como por ejemplo la que se ha reiterado aquí: ¿hubo o no hubo acuerdo en Hendaya? Pero hay más. ¿La Operación Félix era una operación exclusivamente alemana o contaba con una participación española? ¿Era una operación conjunta de carácter combinado que seguiría en la terminología de la OTAN? ¿O era una operación exclusivamente alemana, como se ha venido presentando? En las páginas del libro tienen ustedes la documentación que sustenta la tesis que se mantiene. ¿Fue lo de Serrano Suñer cuando viajó a Berlín, como eso tiene en sus memorias de 1947, solo un viaje de sondeo? ¿O fue una negociación intensa, como todas las negociaciones, sobre la próxima entrada de España en la guerra? Lo de la notificación del Verhof, ¿cuándo se dice que no? Pues Serrano Suñer, el que sin criterio de gobierno, según el tipo dice, dijo que no, o el no se dijo más adelante. Canaris realmente nos dijo que no entráramos en la guerra. El jefe de la inteligencia alemana vino a España y delante de terceros dice algo tan comprometedor como que no entremos en la guerra. ¿Lo dijo con qué matiz? ¿Con qué intención? ¿Fue para que no hiciéramos una entrada precipitada como la que hizo Italia? ¿O fue por algo más? Y si es así, ¿por qué se le siguió confiando en una operación, una maniobra tan complicada como era la de venir a Franco a arrancarle el sí a las operaciones? En fin, sabemos, uno de los retos que tenía esta obra era hablar de algo y plantear una trama desde el punto de vista histórico, pero al cabo una trama donde se entrecruzaban esos dos procesos, donde el autor tenía un problema importante, que era que ya se conocía el resultado. España no entra en la guerra. Pues lo que se trata de cubrir en el libro es dar las claves de por qué no. Y la operación de Gibraltar no es una operación de un teatro de operaciones secundario, que tenía más o menos influencia, como ha dicho Ángel. Esto no es la batalla de Kurs
que es el gozne del frente oriental y por tanto el gozne de la guerra, ni fue el fallido avance de Rommel sobre el Alamein, ni lo de la ofensiva de la Ardenas en diciembre del 44, ni fue la Blitzkrieg de Polonia, ni fue la ruptura, no fue el golpe de Sedan, pero sí fue el epicentro donde en el verano-otoño de 1940 basculó el conjunto de la guerra, en el sentido estratégico, porque no se trataba solo de tomar Gibraltar. Tomar Gibraltar implicaba hacer prescindir a los británicos del punto de apoyo más importante que había en el Mediterráneo occidental. O sea, trastocar todo su planteamiento estratégico de todo lo que era el conjunto del Mediterráneo. Pero además significaba asentar las posesiones francesas, que en ese momento andaban basculando entre la Francia de Gaulle y la fidelidad al gobierno legítimo de Francia del mariscal Pétain. Pero es que además eso abría la puerta a plantear un hinterland defensivo que iba desde Narvik a Dakar, que era todo lo que las grandes planificaciones estratégicas germanas era lo que ellos llamaban la defensa del hemisferio euroafricano, tal como ellos lo llamaban, con el establecimiento de una serie de bases aeronavales que hubiesen dado, ellos pensaban, un resultado parecido a lo que ocurrió en Noruega, y que demostraban un poco que dentro de un axioma que aquí hay expertos conocedores perfectamente de ese principio, que es que quien domina el cielo domina también la superficie del mar que está bajo él. Y con eso era como con lo que se pretendía encarar nada menos que el futuro enfrentamiento global previendo una entrada de los Estados Unidos. O sea, eso fue el epicentro de la guerra. Y para apoyar esas manifestaciones, yo puedo recurrir al propio testimonio del general Jodl, Alfred Jodl, que en aquel momento era jefe del Departamento de Operaciones del Alto Mando Estratégico de la Wehrmacht, que dijo: no se trata de un triunfo secundario de lo que estamos haciendo planteando la operación de Gibraltar, sino planteando la operación que puede suponer para Alemania el triunfo en la guerra en Occidente, la victoria en Occidente, antes de abrir la segunda fase de la campaña, que era la búsqueda del Leerraum, que era el auténtico motivo de la segunda guerra, de la guerra de agresión que iba a plantear Alemania, que era contra la Unión Soviética. Eso era mucho antes. En fin, todo ese entresijo, todas esas claves he intentado resolverlas en el libro con la documentación que estaba a disposición, y luego formalmente, y espero ya que tengan ustedes las preguntas porque yo estoy ya terminando, hacerlo a la hora de estructurarlo, hacer un libro que no sea solo para el erudito, desde el punto de vista de su lectura, sino que pueda ser leído con cierta agilidad por alguien que tampoco tenga por qué ser un experto de la Segunda Guerra Mundial. En ese sentido, bascula entre lo que son las exigencias del ensayo, ahí están las 3.200 notas que documentalmente sustentan el andamiaje del trabajo, pero también se puede acceder a él con una trama que espero que ustedes tengan la oportunidad y el interés en acceder a ella, que tiene su propio ritmo, digamos, narrativo, sin salirse de los márgenes que lógicamente impone la rigurosidad exigible a un ensayo histórico. Así que yo reitero mi agradecimiento a todos los que han hecho posible este encuentro entre amigos, y estoy, por supuesto, a vuestra disposición si hay alguna pregunta que yo pueda hacer. Muy bien, el autor Alfonso nos ha echado un órdago, todos los que estábamos presentes en la sala, y vamos a abrir un turno de preguntas. A ver, ¿quién se lanza el primero? Bueno, tú juegas casa. Yo, el que conste que no estaba preparado, es una sorpresa. Bueno, antes que nada, dar las gracias a Ángel,
de que el presidente de la mesa, no junto con Alfonso, por la exquisita presentación que le había hecho del libro. Yo me lo he leído 3 veces y me había animado para que lo lea una cuarta, porque es cierto que había matices en los que yo no había pensado. También es cierto que ha habido momentos, leyendo el libro, en que porque sé que durante la guerra se derrumbaron esos edificios, pero es cierto que tiene tal descripción que te hace que te enganche, que entres por esos salones, que veas el brillo del suelo. De verdad que es un libro que engancha, y yo no tengo ni idea de la Segunda Guerra Mundial, todo lo estoy aprendiendo a través de Alfonso, ¿no? Y bueno, y ahora va la pregunta, además va a ser políticamente incorrecta, perdón a quien le caiga le siente mal, pero según la lectura que yo hago, la llave de la toma de Gibraltar la tuvo Franco en su mano. O sea, yo creo que los ingleses le deberían hacer un monumento, ¿no?, a Franco, porque creo que estuvo ahí. A lo mejor es con todo lo complicado que hay detrás, es una pregunta muy simple. Pero siempre me lo he planteado, la llave la tuvo Franco. Bueno, que fue alcalde de Gibraltar y gran amigo mío, Moni Levit, lo dijo una vez, lo declaró una vez públicamente. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que a veces lo que ocurre con todas las memorias, todo el mundo intenta que también nadie escribe unas memorias para quedar mal. Ahí está lo que antes comentaba Carlos, de contrastar las fuentes. Porque contrastando las fuentes sale la verdad. Si se hubiese dicho, si el no se hubiese pronunciado en el Verhof, tal como se publicaron las memorias, la primera entrega de las memorias del que fue ministro de Exteriores, y luego se reiteró y se ha reiterado en múltiples comunicaciones, no tendría sentido la misión de Canaris de diciembre de 1940, que vino exactamente a preguntar si sí o si no, si se entraban en el error. No se entraban porque el contingente destinado a la operación de Gibraltar estaba concentrado en Francia, y o se decía ya que sí o tenía que empezar a anularse la operación porque se interfería con otro planteamiento como era la campaña, en este caso la campaña de Rusia, ¿no? Entonces, ese no está muy claro cuando se pronunció. Creo que la documentación disponible, tanto española como alemana, como italiana, que también jugaron su papel en engrasar ese no, el último intento de darle la vuelta a esa decisión, lo hizo Mussolini en Bordighera, no demasiado convencido de que iba a triunfar en el asunto, pero evidentemente queda muy claro en las páginas del libro. Yo creo que esa es una de las preguntas que van a encontrar respuesta ahí, precisa, y ampliándose con todos los matices que se quieran. Pero llega un momento de decisión, el proceso de la toma de decisión, los militares saben perfectamente de lo que estoy hablando, y ese momento tiene un momento culmen, que se da en un momento muy preciso, con un protagonista muy preciso. Y por no eludir la respuesta directa, hay unas declaraciones del propio Franco que cuando le preguntaron por Serrano y el papel protagonista que había tenido en el proceso de toma de decisiones, era uno de sus principales consejeros, que dio la entrevista de Endaya y el encuentro de Verhof ya como ministro de Asuntos Exteriores, y luego con la conversación de Berlín, que lo hizo como ministro del Interior, y al preguntarle la respuesta fue corta y definitiva. Yo envié a Serrano Suñer a hacer una misión y la cumplió. Alfonso, si me permite, Sí. vamos a ver. En el año 42, el general Aranda le informa, le comunica al embajador de Gran Bretaña en Madrid que si Franco hubiese permitido el paso del ejército alemán por territorio nacional hacia Gibraltar, el ejército y el pueblo, decía él, se hubiesen levantado para impedirlo. ¿Infieres de tu trabajo que hay algo de cierto ahí o todo era posture? Yo creo que en 1942 ya se escapa del marco de Félix, pero es evidente que en ese momento, 1942, es el año de la apertura del segundo frente. Todavía no se ha abierto
militar donde se planifica todo, a veces un trabajo de Estado Mayor tiene que cubrir todas las posibilidades. De hecho, hay obras que han considerado trabajos de Estado Mayor como operaciones a cumplir, o sea, algo como una planificación precisa de hacer en el futuro, y a veces no es así, sino son estudios que se realizan porque hay que estudiar todas las posibilidades, puede estar si tiene o no tiene capacidad de llevarla a cabo, si el momento es propicio, etc. Un montón de circunstancias. Llega cierto momento en que los militares españoles tienen dos posibilidades: sufrir una agresión británica, porque pueden abrir un segundo frente en el sur de la península. Existen planes, planificación, que son conocidos, muchos de ellos van cambiando de nombre y se van adaptando, donde se estudia la posibilidad de abrir un segundo frente en la costa occidental de Andalucía. Se desarrollan esos estudios y se ve que la reacción alemana que se hubiese producido hubiese llevado a derrota. Las tropas la Bretaña estaba sobrada de tropas para lanzarse aventuras como esa, ya lo había aprendido en Dakar, pero también se tenía la posibilidad de que en ciertos momentos hubiese, por una iniciativa estratégica alemana, tener la tentación de penetrar en la península. Eso no existe ningún tipo de planificación militar alemana que contemplase una invasión de la península en forma de agresión. Siempre se planteaba como una petición de ayuda como reacción a una operación británica. Dentro de ese contexto, de esos temores, se jugaba con que, bueno, si en caso de que sea una acción británica, siempre podemos recurrir a Alemania. Había una promesa hecha, esa promesa se formuló en la época de Félix, que es que cualquier intento, en este caso británico, los americanos no habían entrado en la época todavía, de poner un pie en el continente sería apoyado por Alemania con todas sus fuerzas. En este caso, el tema de España. Pero también existía la posibilidad, y yo creo que Aranda jugaba en aquellos momentos en ese sentido. Fue una conversación, desde luego, que no lleva una planificación detrás, no existe un estudio planteado así, sino es digamos, una gestión, una opinión, un ponerse en situación, que en el caso de que se hubiese producido una acción alemana, pues se hubiese recurrido a la ayuda británica. Porque ese temor también se planteaba dentro del Estado Mayor alemán, que estudiaba todas las posibilidades. Y cuando se intentaba mantenerse en la neutralidad, en la no beligerancia, que no es lo mismo, que hay que seguir el ejemplo italiano y se ve sin matices, lo que significaba exactamente la declaración de no beligerancia de junio del 40, donde estuvo España hasta el 43, que volvió a la neutralidad. Siempre se planteaba eso: nosotros tomaremos nuestras propias decisiones y nos defenderemos con la fuerza frente a cualquier agresión exterior. Pero también es cierto que desde el estudio que hace el Estado Mayor español en mayo, está firmado en mayo de 1940, cuando se estudian las posibilidades que tenía España desde el punto de vista exclusivamente militar en cuanto a su situación en el conflicto, siempre se contemplaba que, porque ellos consideraban, y eso es muy importante, se consideraba que la entrada de España en la guerra era inevitable. Ellos tenían la idea del conflicto inevitable. Va a ser inevitable para España entrar en la guerra, porque la guerra está afectando al Mediterráneo, nosotros tenemos un entrar, y de una forma o de otra nos vamos a ver afectados. Noruega también era neutral y también se vio metida en el conflicto por Noruega en otros casos, ¿no? Y eso se tenía muy claro. Y había ese sentido del conflicto inevitable. Y dentro de esa inevitabilidad del conflicto, siempre se pensó que la alianza, por la trayectoria y lo que había ocurrido durante la contienda civil, de haber alguna posibilidad de alianza, estaba lógicamente con los países del eje y frente a lo que en aquella época se llamaba la Alianza Occidental. En aquella época Gran Bretaña, después de la derrota de Francia, Gran Bretaña estaba sola.
Fue un momento ciertamente convulso en ese sentido, pero las ideas estuvieron muy claras, las decisiones estuvieron muy claras, la idea del conflicto inevitable también, la jugada, el salto adelante que se produce en junio de 1940 a raíz de la derrota de Francia, que lleva a las negociaciones de Berlín, que llevan a Landén de Italia, que llevan a la conferencia de Berlín y que llevan a la misión de Canari y que llevan aparejado toda la planificación de Félix, entra dentro de esa idea del conflicto inevitable. ¿Por qué no se entra finalmente en la guerra? Esas son claves que también van a encontrar en el libro. Pero es más un desarrollo de las circunstancias, ya se lo adelanto, ya que han tenido la amabilidad de acompañarme esta tarde, es más un desarrollo, es el propio desarrollo del conflicto el que da solución a esa cuestión, porque el no a la entrada de la guerra ni se da en Berlín ni se da en el Pardo. Yo creo que el no a la guerra se dio en Stalingrado, se dio en la Main, se dio en Moscú en primer lugar y después sucesivamente. Y sobre todo hubo un punto de no retorno en la apertura del segundo frente en noviembre del 42 y la entrada por lo que Churchill llamaba el bajo ambiente de Europa. Muy bien. Mira, Alfonso, me gustaría hacerte una pregunta. Muchas gracias por la presentación y quería comentar de la Operación Félix. Hemos leído muchísimos autores y seguro que aquí se voy a encontrar con algo que es siempre desconocido. Quería preguntarte qué tipo de documentación en alemán has podido consultar, dónde, en qué sitios y por otra parte si has tenido dificultades a la hora de acceder a esa documentación en alemán o has tenido facilidades para conseguirla. La documentación que sustenta la Operación Félix, que se transcribe en el libro, pertenece concretamente a la sección de operaciones del alto mando del ejército. También se encuentra una parte en lo que son el diario de operaciones del alto mando estratégico de la Wehrmacht. Hay una parte también muy importante, que es todo lo que afecta a la Marina, que está basado en el diario de guerra, en el Kriegstagebuch de la Kriegsmarine, que afortunadamente incluso tiene una edición que está editada, pero que los archivos se conservan al completo. Hay una parte de la planificación que es toda la referente a la cuestión aérea, donde es muy importante el diario de von Richthofen, que está en Flensburgo. Y después hay multitud de piezas que han ido encajando, piezas a veces que estaban, lo que pasa siempre en las investigaciones, no es tan sencillo como ir a un sitio, a un solo sitio, sino que te encuentras restos que están desperdigados por legajos, están mal clasificados. Por poner un ejemplo, el informe del oficial que acompaña a la comisión Lanz, que es la que diseña tácticamente hasta su más mínimos detalles la Operación Félix de diciembre del 42, el informe de Pardo, que después fue el general Pardo de Santayana, que fue quien acompañó a la comisión, estaba clasificado dentro de los documentos de la Dirección General de Seguridad, junto a otros documentos completamente fuera. Entonces todas esas piezas están ahí. En cuanto al lugar, la mayor parte de la documentación militar está en Friburgo, en el Military Archive de Friburgo. Y luego hay otras que están en otros centros de documentación, como digo, fragmentaria, pero la básica, el conjunto del cuerpo importante está allí. Los legajos están, emociona tocar esos legajos, son los mismos, son las mismas carpetas que estaban en el alto mando del ejército alemán, las que utilizó Helsinger, pero luego estuvo en una altísima responsabilidad dentro del sistema OTAN, eran las mismas carpetas. Y es curioso porque es una gozada el ver cómo se iban superponiendo las numeraciones de las diferentes clasificaciones, que te hablaban de la historia de la carpeta y de la historia de los documentos, y luego en la reseña de investigadores de los investigadores que habían entrado. Y claro, encontrarte con el nombre de Charles Burdick y poco más, no cabe duda que emocionaba.
Y las grandes dificultades no son de acceso a esos documentos. Son archivos públicos a los que se puede acceder sin ningún tipo de dificultad, respetando pues, los procesos normales de consulta en los archivos. La gran dificultad aquí no es ni siquiera saber o no saber alemán, sino conocer todos esos entresijos de siglas de los diferentes departamentos, de los departamentos del departamento, del departamento que luego cambia y resulta que cambia la denominación y cosas de estas. Pero eso es lo que hace esto realmente apasionante. Porque te das cuenta que detrás de la A1 llevaron a algunos investigadores a confundirlo con un informe del Abwehr 1, cuando era el departamento 1 de la Marina Alemana. Y te encontrabas con el informe de Voss y con el reconocimiento de las baterías de costa, entre otras, las que estaban en la zona. Esa es la mayor dificultad. Navegar entre esas siglas y entre esa terminología especializada. Pero bueno, ese es un poco el reto que plantea. Quería preguntarle, ¿en qué medida cree que colaboró en el no los sobornos en libras al entorno de influencia de Franco, la casi certeza de que las Islas Canarias iban a sufrir y la negativa de los alemanes, por lo menos en un momento de vida, de ceder el Marruecos francés a España? Sí. Voy a empezar por lo último, que además es una pregunta clave. Porque siempre se ha venido repitiendo, lo he leído en multitud de trabajos, que hubo una negativa a entregar Marruecos francés. Vale. Hay un elemento clave que permite dar solución al problema de Endaya. El problema de Endaya no es otro que es que Alemania no podía dar un reconocimiento explícito a qué territorio iba a ceder a España, perteneciente todo ello a Francia, como premio a su contribución en la guerra. Porque en aquel momento había una tesis en el Estado Mayor alemán que llevaba a contemplar a Francia no como un enemigo derrotado, sino como un posible aliado. Y a eso lo convenció algo que ocurrió en aquellos días, que fue el efecto Vaca, que para fastidio de Serrano le fastidió las negociaciones de Berlín en los últimos 10 meses, con una frustración importante. Y la clave que llevó a la solución de aquello se estaba formulada en una expresión muy simple. Era cómo contentar las ambiciones españolas sin dañar las expectativas francesas. Como no se podía darle un reconocimiento explícito en Endaya se llegó al acuerdo entre los dos ministros de Exteriores, que eso yo no lo he encontrado citado muchas veces, pero la documentación está ahí, a disposición de quien quiera utilizarla. Los lectores del libro lo tienen en las notas que sustentan esa parte, donde hay un acuerdo entre el ministro de Asuntos Exteriores español, Serrano Suñer, y von Ribbentrop, o Ribbentrop, como algunos prefieren llamarle, que ese reconocimiento explícito, que para Franco era fundamental para dar el place a la firma de ese protocolo secreto, se iba a hacer mediante un intercambio epistolar. Poco después de Endaya fue el 23 de octubre del 40, Franco escribe su carta diciéndole: oye, según hemos quedado, te mando la carta aquí porque los territorios que tú no me querías dar de una forma, reconocer de una forma explícita en el documento, me lo vas a reconocer mediante una carta de no sé qué. La carta del otro lado se alargó en exceso. Serrano le recordó a Adolfo la carta cuando estuvo en el Berhof. Esa carta se contestó en unos términos que no fueron aceptables, pero el protocolo secreto de Endaya ya se había firmado. Se firmó el 11 de noviembre mediante correo secreto, que también aparece documentado en el libro, y que está la documentación, no va a hacer ningún tipo de elucubraciones, con un testigo además de excepción, que fue el embajador alemán von Torres, que estuvo presente cuando Serrano planta la firma en el protocolo secreto. Claro, ese protocolo secreto fue en gran parte el que sustentó la condena de la ONU al final de la guerra en España, que en aquel momento estaba bien guardadito entre los documentos que tenía el Ministerio, la Secretaría de Defensa norteamericana, y se tenía allí. Después hay otras cosas, hay muchas cosas curiosas que si no hay tiempo lo comentaré
mencionar que había toda una planificación por parte del Estado Mayor alemán para reforzar la defensa de las Canarias. Más que por el tema de la debilidad militar, Canarias hubiese caído por el problema del suministro. Si antes no se establece ese hinterland defensivo, porque si se consigue establecer las bases que pretendían en Mogador, en Agadir, en las mismas Islas Canarias, yo dudo mucho que la Royal Navy entrase allí, como ocurrió, o a la luz de la reacción que tuvo la Royal Navy en Noruega, que fue una lección dolorosamente aprendida, que cuando después se le olvidó, se lo recordaron los japoneses cuando le echaron a pique el acorazado Repulse y el Prison Juez, que lo mandaron sin protección aérea. O sea que estaba contemplado esa reacción. A veces, yo muchas veces lo recuerdo cuando le comento a los historiadores o algunos que no debemos tener la tentación de convertirnos en oficiales de Estado Mayor. Eso es una disciplina muy exigente. Nosotros tenemos que tener la humildad de planteamiento de darle explicación a los hechos, nada más. Porque existe muchas veces el riesgo de pretender que en nuestras manos la ofensiva de Roma es un incendio. Y el otro aspecto, perdón, el círculo íntimo sobornado. Sí, sobre un tema muy interesante. Yo no dudo, a la luz de la documentación, y me releí el libro de Viña un par de veces buscando dónde estaba sustentado ese asunto, y evidentemente hay una lista cuando le piden a la embajada británica quién está en esos sobornos, y se da una lista y se mencionan una serie de personas. No existe nada más. Que los británicos liberaron los fondos de los sobornos, a mí no me cabe la menor duda. Existe documentación, casi los testigos. Que esos fondos probablemente fueron a una serie de cuentas, tampoco lo dudo. Que los fondos saliesen del bolsillo de Juan March, eso ya son otros. O sea, a mí no me cabe la menor duda que los fondos salieron. A mí donde me suben las dudas es si los fondos llegaron. Yo la caballería de San Jorge, como le llaman, yo no la he visto cabalgar con ningún sitio en el proceso de decisión de efectos, ni de detalle, ni de todo el proceso ese que hemos dicho que está en clave. Fundamentalmente porque si se coge la globalidad de todo el proceso, la idea de Franco, con ese movimiento, con ese salto adelante, con ese mandar al general Vigón, es decir, estamos dispuestos a entrar en la guerra, está la carta, es muy conocida, está publicada en su literalidad. Estamos dispuestos a prestarle los servicios que haga falta. O sea, está dando un salto adelante. Luego se hacen las negociaciones, se llega al tema de Endaya, pero hay una frase que le dice, yo creo que, si yo no me equivoco, el 24 de septiembre, en una de las cartas que se cruzan mientras la negociación estaba manteniéndose en Berlín, que le dice a Serrano: mira, Ramón, hay que estar dentro, pero no precipitar, porque tenía muy claro el ejemplo de Italia. Entonces, tenía muy claro que se podía entrar en una guerra corta, no, muy corta, con un horizonte de guerra corta y al coste mínimo y asegurando todas las garantías. Estar dentro, pero no precipitar. Bueno, eso se mantiene desde que envían a Vigón hasta que se le dice el no a Canarias. Es el mismo planteamiento, exactamente el mismo. Eso, entre otras cosas, tira por tierra la teoría de la división azul, que se fue a liar para una deuda. Porque esa construcción solamente se puede hacer si se sabe que Alemania ha perdido la guerra. Porque si Alemania no ha perdido la guerra, la división azul se hubiese puesto encima de la mesa a la hora de decidir. No hemos podido entrar en la guerra, pero yo he contribuido aquí. Entonces, eso de ir a pagar la deuda es una construcción a posteriori que solamente se puede plantear sabiendo que Alemania perdió la guerra. Si Alemania llega a ganar la guerra, el desfile de Moscú de la victoria, porque dicen que estaba pues, el presidente de Finlandia, el Antonescu de Rumanía, usted estaba el rey Boris de Bulgaria, el que estaba Franco, el que estaba Mussolini, y dice, Adolfo. ¿No? Pero yo sinceramente, en cuanto a lo de los sobornos, honestamente como he dicho antes, yo a la caballería de San Jorge no la he visto cabalgar, eso sí.
¿Alguna pregunta más? Señor. Bueno, antes has comentado de la documentación que has trabajado en Alemania, pero no sé si nos puedes contar un poco qué reflejo de esa documentación o si la facilidad de acceso era la misma o si has encontrado algún problema con documentación equivalente o relacionada aquí en España. Aquí la situación ahora mismo y se espera que pueda haber algún tipo de novedad próximamente. Yo espero que sí. Yo estoy completamente esperanzado de que sí. Yo creo que aquí, a mí decía, bueno, ya aquí está todo, nunca está todo. Eso es una fantasía que nos creamos porque la vida de una persona es limitada. Pero yo creo que incluso lo adelanto en el texto del libro, aquí falta una parte apasionante, que es la parte española. Es la documentación del Alto Estado Mayor. Entonces, pasa que claro, nosotros tenemos el ansia de los investigadores de acceder a esa documentación, que por múltiples razones, de seguridad de diferentes tipos, de 50.000 prioridades, pero que en un futuro estará, claro que estará. Y habrá historiadores que contribuyan a matizar todo eso y a completar toda esa parte. Lo que aparece ahí, lo que aparece de la parte española, innegable, que no fue una operación solamente alemana, toda la parte, el estudio, una cosa tan árida que parece nada. Porque claro, los temas tácticos, los temas de las unidades moviéndose y tal, todo eso está muy bien, pero ninguna unidad se mueve sin un soporte logístico. En el estudio de ese soporte logístico está muy clara la participación española. ¿De qué organismo? ¿A través de qué? ¿A través de qué ministerio? ¿Cómo se iba a plantear el suministro de una fuerza como esa, que incluso se iban a tener que utilizar no solamente el sistema de ferrocarriles españoles ni las carreteras, sino también se iba a plantear por vía marítima, donde se estuvieron estudiando las carreteras, la resistencia de los puentes, la capacidad de las grúas de los puertos, qué puertos estaban más amenazados por la Marina Británica, cuáles no, si se podía mandar armamento y personal o si solamente suministro, cuál era la red donde se iba a establecer los suministros, en qué propiedades militares se iban a situar estos centros de suministro. Y luego hay otra parte donde también eso queda expuesto con mucha claridad, que es toda la red de comunicaciones que iba a necesitar un aparato militar de esas características. Parece que la Operación Feliz iba a venir 2 o 3 mil hombres. La Operación Feliz iba a mover 245.000 hombres. Es una operación en talla similar a la de Noruega. Si nos vamos solamente a los números, vamos solamente a las cifras, simplemente alimentar a esa cantidad de personal exige un esfuerzo y una planificación logística tremenda. Por fortuna, la documentación en la que se sustenta todo eso y las memorias del oficial que dirigió la planificación logística de la operación, por fortuna le ha dado por escribirla. En su día, claro, ya ha fallecido. Y son cosas dulcísimas. Entre ellos estaba esa anécdota que ha contado Carlos antes, esos maletines que llevaban las comisiones. Pues una de las comisiones de los maletines que tenían prohibido encontrarse, tenían prohibido sobrepasar ciertos números por motivos de seguridad y sobre todo no encontrarse 2 comisiones en el mismo sitio y menos en un sitio público. Y la primera noche que pasaron en Madrid se encontraron las 2 comisiones alemanas en un local de mala nota. Lo cual quiere decir que bajo todos los hoteles y para todos los estereotipos, al fin y al cabo te das cuenta que en todos sitios se puede. ¿Alguna pregunta? Pues nada, muchísimas gracias a todos, muchas gracias Alfonso, yo creo que ha sido una magnífica tarde de historia. Mira, hay una pregunta, Alfonso, felicitarte por el libro, he disfrutado mucho de su lectura y tengo 2 preguntas. Mira, has estado hablando de Saddam Hussein, creo que lo has explicado, has respondido casi la mitad de la pregunta que te iba a hacer. No hace mucho escuché unas declaraciones de Saddam Hussein, ya
muchísimos años, sobre esa famosa reunión en Hendaya, y comentando, bueno, en un tono coloquial, tal, que mientras Franco hablaba del Marruecos, de tal, de sus pretensiones, tal, un discurso muy igual, ese extracto lo habrás escuchado tú, decía que Hitler bostezaba. Y una vez terminado, pues haciendo una especie de recopilación, si nosotros no hubiéramos negado a cualquier exigencia de ese hombre, pues hubiéramos tenido un final un poco caótico, en el aspecto de que hubiéramos estado en el punto de vista. Eso es una pregunta. La segunda es, tenemos un autor magnífico, Pérez Reverte, cuya novela también la he leído, el italiano. Me gustaría que hicieras algún comentario, porque en un aspecto casi novelesco, histórico, habla muchísimo de la bahía, del campo de Gibraltar, de esos italianos que nos ha sorprendido mucho, porque esas historias tan magníficas, que incluso Hollywood podría hacer películas, y tanta historia que tenemos en el campo de Gibraltar, no ya hablando de los italianos, sino siendo un centro neurálgico de tanta historia que ha habido aquí, pues me dejó un poco perplejo, porque sí sabía yo que habían actuado, creo, y corrígeme si me equivoco, en Trípoli, en el puerto de Trípoli. Bueno, habían tenido unas celebraciones increíbles, porque es increíble. Pero lo hemos tenido ahí, y se tiraban los tíos como, bueno, tuvimos también una cosa cuando la guerra de las Malvinas, que también hubo ahí unos argentinos que también, bueno, tuvieron ahí una cosa bastante caótica, pero bueno, iban a meterle mano a los ingleses. No lo quiero decir, pero simplemente para que comentaras un poco qué te ha parecido la novela de Pérez Reverte, si se pega mucho a la realidad, si que todo. Y ya lo último, que son tres preguntas un poco largas, ¿cómo puede ser que donde estamos, con tanta historia, cómo estamos tan totalmente desapegados de nuestra historia? Eso es la historia que hemos vivido, y es una parte importantísima de lo que tenemos. Y si no fuera por personas y eventos como este, pues estaríamos un poco en un limbo. Muchas gracias. Bueno, respecto a los bostezos los mencionó Serrano Suñé la primera vez, así de forma explícita, en una grabación que le hizo Alfonso Artesero, que decía, ¡ay, bostezado! Esos son los adornos de Serrano desde la altura de quien era, fue uno de los 6 que estuvieron sentados en la mesa de Hendaya, y el único que estaba vivo que lo estaba haciendo, lo estaba diciendo con los bostezos. Yo de los bostezos no he encontrado referencia alguna, en lo que Serrano había dejado escrito. Lo que sí he encontrado es que hay momentos en que la disertación se hizo cansina, eso sí, pero ahí hay un bostezo. Me parece que es un adorno que está muy bien desde el punto de vista literario, pero no tiene un soporte adecuado. No entra dentro de la dinámica de la misma conversación, porque eso es la conferencia de Hendaya, la segunda parte, después de la segunda intervención de Franco, ¿no? Creo que me había dicho el tema de los bostezos, y de lo de la negativa. Sí, bueno, la tesis de Serrano hay que tener en cuenta que se hace en 1947, donde el régimen lo que está intentando en aquel momento es romper con el boicot internacional que se está haciendo a España, acusándole de que España la España del régimen había surgido de la mano de los regímenes alemán e italiano, y se le consideraba aliado de esos regímenes. Ahí se basa la condena de la ONU. Entonces hay toda una campaña, incluida la de Serrano, que lo que intenta es prestar un servicio a su manera al país, intentando liberarle de ese lastre, diciendo, bueno, nosotros no estuvimos, nosotros no firmamos, nosotros no hicimos, nosotros teníamos allí
temporizar, porque teníamos la amenaza, llega a decir en sus memorias, de las divisiones Panzer alemanas en los Pirineos. Y cualquiera que entienda el despliegue de ocupación francés, o sea, el despliegue de ocupación alemán en Francia, sabe que en el sur de Francia no había divisiones Panzer. Estaba la 11 División de Infantería del general von Bock, que eran prusianos orientales de infantería. Pero es un recurso. Entonces eso de la negativa, de decir yo dije que no, y tal, hay mucho adorno de ese. A mí la sensación que me da después de reconstrucción fue una vuelta importante, fue el querer estar dentro sin precipitar, fue intentar obtener el máximo beneficio al mínimo riesgo, sopesando las circunstancias en las que estaba. Eso por una parte. En cuanto a lo de la novela del italiano, yo tengo mucho de referencia a la novela del italiano, porque yo siempre he dicho que la historia de esta zona necesitaba una buena novela. Porque a lo mejor el tema de nuestro pues se queda así como paralelito y parece una cosa, pasa como a los museos, que hay gente que no traspasan una línea invisible que parece que hay y no entran dentro del museo. Cuando entran se sorprenden de lo que hay dentro y de lo que escapa de su pecho. Y con esto del cine pasa exactamente lo mismo. Una buena novela es mucho más. Basta lo del tiempo entre costuras para que Beinveder y la ingresita, como le llamamos a Serrano, había que escuchar a Serrano hablar de ingresita. En el tira y afloja que tuvo con él, como la rivalidad que tenían como ministro de Exteriores uno y ministro del Interior el otro. Porque la novela y el cine pues tienen otro lenguaje de masa, ¿no? Y eso es importante. La de Pérez Reverte es una novela. Y como tal novela tiene otra exigencia, tiene otro planteamiento, tiene otra servidumbre, digamos. Yo una de las cosas, y yo tengo que agradecer profundamente a Europa Sur que me haya dado la oportunidad de sacar unas entrevistas que yo hice a los italianos, a esos italianos de los Terra, al comandante de los Terra, a la señora de Villa Carmela, Conchita Rampoñino, a algunos de los que habían participado en las operaciones, a Vago Giari. Esas entrevistas estaban congeladas, que cuando yo me he visto en la foto que he reproducido en Europa Sur entrevistando a estos italianos, el paso del tiempo es tremendo. Hay que tomárselo con filosofía. Te das cuenta que el tiempo pasa. Entonces yo tengo que agradecer a Europa Sur eso. Eso difícilmente, a lo mejor en otro contexto, y no se hubiese producido la novela de Pérez Reverte, no se hubiese abierto la posibilidad. La posibilidad de conocer a los verdaderos, a las personas que estaban tras de esos hechos sorprendentes, cada uno con sus tragedias personales, la mayoría jóvenes de 20 años, y probablemente pues, gran parte del éxito que está teniendo la serie que está publicando Europa Sur, pues se debe a ese interés que ha movido la novela de Arturo. Y en ese aspecto tenemos que entender que los trabajos de divulgación cumplen sus funciones, pero luego viene pues, el estudio pues, sometido a la fuente, donde no te puedes salir de lo que puedes demostrar documentalmente y ese tipo de asuntos. Luego está la habilidad de cada escritor de hacerlo de una forma amena, otra forma, tu trabajo en un ladrillo ilegible. Pero eso ya es cuestión de lo que cada una de las características que tenga. Y en cuanto a esta zona, hombre, yo creo que en este centro me ha dado la oportunidad tremenda de reivindicar la labor que se hace desde la comunidad y la labor que se hace desde el instituto, porque intentamos de muchas maneras enganchar a los jóvenes profesionales y a los alumnos en general, no quedarnos encerrados en nuestra torre, sino el instituto siempre ha tenido un afán divulgativo, porque la historia de esta comarca es absolutamente apasionante, entre dos mares, entre dos continentes, un cruce de culturas. Nosotros hemos vivido la multiculturalidad cuando esa palabra no existía. Entonces estamos trabajados de otra manera. Y en eso, pues, nosotros estamos intentando por todos los medios una labor de divulgación de todos estos trabajos y queremos pensar que eso tiene su fruto y lo vemos en las nuevas incorporaciones, en las caras nuevas que vemos en la jornada y bueno, como que tengan una respuesta adecuada. Nosotros queremos que esa es la vía.
Y sí me gustaría el que desde los diferentes centros educativos se tuviese en cuenta esa labor que se hace desde el instituto. Creo que hay mucho que aprovechar, hay mucho buen hacer de muchísimos investigadores que están ahí y que podrían tener una labor de divulgación a través de los centros educativos mucho más. En ello. Muchas gracias, Alfonso, muchas gracias a todos. ¿Puedo hacer una pregunta rápida? Sí, rápida sí, la presentación del autor, lo que me entera. Solo quiero saber si piensas, si te ocurre, si en la decisión de Franco pudiera haber tenido algún tipo de peso el hecho de que desde Gibraltar los británicos prestaron una ayuda fundamental al ejército sublevado durante los inicios de la Guerra Civil Española. El no meterse en la dinámica de Félix, no, venía por circunstancias puramente del conflicto. O sea, él no entró porque las circunstancias no se daban. Para que España hubiese entrado en el conflicto tenía que haberse producido una ayuda importante económica que estaba pactada en la letra del protocolo. Una ayuda militar, porque entrar en una guerra con el ejército recién salido de la otra, el ejército inerme, recién cerrado, sin mucho énfasis, era un poco absurdo. Tenía que haber una garantía explícita que se había fraguado en ese intercambio epistolar que se quedó un poco a medias. Y luego tenía que haber una cosa muy importante, que era un horizonte de guerra. Si eso no se daban esas circunstancias propicias para entrar en la guerra. Luego había una clave que la desvela el informe de Carrero en el otoño, en noviembre de 1940, que es que había una cosa muy importante, que es que España no podía entrar en la guerra, había una señal, digamos, como el pajarito ese que detecta la presencia del grisú en las minas, había una señal clave para poder abrir la mano a esa decisión, abrir camino a esa decisión, que era que Alejandría tenía que caer en manos de ellos, porque solamente así los suministros que España necesitaba podían llegarle, si no, no hubiese habido capacidad, ni siquiera utilizando el paso de Hendaya, no había capacidad para la ayuda ingente económica que necesitaba. Ese fue el frío cálculo del Estado Mayor y un poco fue el que se impuso. Y eso no fueron las razones para decir no a la guerra, sino no a la guerra en este momento porque Alejandría sigue en manos de los británicos. Si el propio Carrero Blanco, al que se atribuye ese informe, que está firmado por el ministro de Marina, que al fin y al cabo el informe del almirante Moreno, ministro de Marina, concluía que en ese momento no era propicio entrar a la guerra porque Alejandría seguía en manos de los británicos, pero que en un futuro, si eso cambiaba, las circunstancias entonces sí serían propicias para entrar a la guerra. Eso independientemente de la ayuda económica, de la ayuda militar y de la garantía sobre los territorios. Muy bien, yo creo que muchas gracias a todos, la verdad que ha sido interesantísimo, veo como de agua, la verdad que ha sido una tarde magnífica. Yo voy a romper la lanza, tú lo has dicho, en favor de la historia, y es que hacen una ingente labor, que no, parece que no llega a todos los sitios, como tú decías hace un momento, pero desde el Instituto de Estudios Afro-Cartaleños se hace una magnífica labor de divulgación de su trabajo, bueno, de las 10 secciones que tienen, y de la victoria, ¿no? A ver, que hacemos jornadas, hacemos presentaciones de libros, publicamos libros, es decir, que hacemos yo creo que una magnífica labor desde sus inicios, desde el Instituto, lo decía antes, Ángel, ¿no? Es decir, que nosotros los presidentes cada vez que llegamos aquí, la verdad, para mí ha sido un regalo ser presidente del Instituto de Estudios Afro-Cartaleños, poder colaborar con ellos, esa logística tan importante que supone, ¿no? Tener 10 secciones, hacer jornadas, publicar libros, estar en todos y en todas, y bueno, y llevar el instituto y la comunidad, todo y cada uno de nuestros pueblos, no solamente aquí, hacemos jornadas en todos los pueblos de los otros municipios que tiene la comarca. Y nada más que decirle, hace unos días, el 2 de marzo, presentábamos un libro también de una historia muy emocionante, un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial, que era la historia del José Luis Díaz, ese destructor que estuvo en Gibraltar, que es una magnífica historia, para hacer también un documental o otra película, porque da mucho de ese libro. Por lo tanto, vivimos en un sitio privilegiado. Para los historiadores quizás más, porque la verdad tiene muchísimo donde investigar y donde estudiar, pero por lo demás, esta zona, con el centro del México, a mí yo digo que el campo de Gibraltar, de ahí nosotros decimos que nuestro lugar último es el centro del mundo, porque la verdad
diplomacia, pues no quiero decir, aquí hemos tenido 2 diplomáticos, se acaba de ir el delegado asunto de exteriores, pero bueno, aquí tenemos otro gran diplomático, ¿no? Y también conoce muy bien la historia de libertad desde otro punto de vista, además niveles de pro también, otros niveles de pro. Que muy buenas tardes y que muchas gracias por su presencia. El miércoles que viene volvemos a tener, tenemos un mes de marzo y un mes de abril de muchísimas presentaciones de libros. Iremos también a presentar uno de Carlos también, en este caso me ha pedido hacerlo en la línea de la Concepción, y nuestra revista Moraima, el segundo insignia que tiene el instituto, que tiene Mancomunidad, que también el primer de abril haremos una nueva presentación del árbol de una nueva edición. Aquí está Mario, que también su día fue también director de por lo tanto, enhorabuena. Un placer y un honor tenerte en esta casa y bueno, hemos pasado una tarde tan agradable con un tema tan apasionante como este que nos ha traído. Muchísimas gracias a todos y estáis invitados a seguir estando pendientes de todo